Que hay pensamientos que van a venir que yo no quiero pensar. Ujú. Y en lugar de ponerme a luchar con mis pensamientos, decía, voy a sentarme, voy a traer mi Biblia y voy a orar. Amén. Aprender a entender, a descansar en saber que yo no soy Dios. Muy Porque bien. algo que nos lleva a ponernos muy ansiosos es querer controlar nuestra propia vida. El primer pensamiento que el enemigo te quiere poner, lucha solo, no lo saques a la luz, porque eso es lo que hace el enemigo, trabaja en la oscuridad, donde nadie ve, ahí encerrado, quédate, batalla solo, nadie te va a entender, nadie te va a escuchar, ellos están viviendo, no. Entonces sacarlo a la luz es exponer esa situación para que la luz de Jesús pueda alumbrar ahí también. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Enfoque a la Familia. Le saluda Sixto Porras y para nosotros siempre es un privilegio estar con usted. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Andrea Franz, es parte de los expositores de Enfoque a la Familia. Andrea y Sebas dirigen el movimiento Volviendo a la Esencia, que tiene como meta guiar a los jóvenes a fundamentar sus vidas en Cristo Jesús. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás, Enfoque. Sixto? Muy bien. ¿Tú? Muy feliz y bueno, también muy emocionada de poder compartir este tiempo acá con ustedes. Y bueno, sé que el tema hoy está muy, como te decía al comienzo, muy vulnerable para mí. Y siento que es un tema que necesitamos conversarlo, Seguro. hablarlo. Y bueno, muy expectante. Vamos a disfrutarlo. Así es. Todos enfrentamos miedos, temores, ansiedad, esos Mm, sueños que se van, esas angustias que vienen. Algunas tienen alguna razón de ser y otras no tienen razón de ser. Según varios estudios, 1 de cada 5 norteamericanos sufre algún tipo de ansiedad oh, o trastorno emocional y muchas veces esto se debe por varias razones, ¿no? Hoy vamos a enfocar cómo enfrentar la ansiedad desde un punto de vista bíblico, cómo Dios quiere ministrar nuestra vida y Dios no es ajeno mm, a esta realidad. Andrea, ¿podrías compartir con nosotros alguna de esas experiencias mm, que recién hayas tenido con ansiedad, preocupación, conociendo el origen o no conociéndolo? Sí, me pasó recientemente, creo que tuve como una crisis de ansiedad y como dijiste al comienzo, no me pasó nada grande en mi vida como para experimentar esta Mm, ansiedad. Normalmente se dice, bueno, las personas que sufren ansiedad son personas que han perdido un ser querido, ujú, que han pasado por algún trauma en su vida actualmente, pero recuerdo que hace como unas semanas atrás, eh, de un día para el otro me empecé a sentir muy rara, muy rara. Me empezó a, me empecé a tener problemas para dormir, conciliar el sueño. Empecé a tener palpitaciones muy mm, fuertes y decía yo, bueno, ¿qué me está pasando? Y fueron pasando los días y no me sentía yo. O sea, era mm, como que no estaba en mí. Lloraba constantemente sin ningún motivo. Le decía a mi esposo, está todo bien en mi vida, o sea, mm, todo está en orden, todos están sanos, todos están bien, pero yo me empecé a sentir como que todo en mi vida estaba mal. mm, Me agarró una angustia terrible, me agarraban estas palpitaciones, como te comentaba, que no me dejaba en paz. Era como que yo escuchaba el latir del corazón por todos lados, era como mm, que tú. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y no encontraba el motivo. Y nosotros como con mi esposo trabajamos mucho con personas y yo siempre escuchaba que la gente nos hablaba de la ansiedad. Y yo conocía la ansiedad de un lado teórico, de lo ujú, que la gente me contaba, de lo que yo leía. Y yo pensaba que sabía lo que era la ansiedad hasta que me tocó vivirla en mi carne propia. Y qué desesperante es. Qué mm, desesperante es. Yo sentía que como que me estaba ahogando en algo que no sabía ni cómo explicar, ni cómo expresarme. Y cuando la gente me decía, ¿cómo estás? No sabía decirlo en palabras cómo me sentía. Es un mm. sentimiento, una emoción bien compleja. Y me empecé a desesperar, empecé a entrar en una desesperación de que era cada semana empeoraba, o sea, cada semana Wow. me sentía peor, Ujú, había noches que yo pasaba noches enteras sin dormir. Al día claro. siguiente
era muy difícil llevar el día adelante. Soy Ujú, mamá de un niño de 2 años y la energía que requieren ellos, yo decía, ¿de dónde saco la energía si no puedo dormir a las noches? Entonces empecé a investigar más y obviamente lo que siempre escuchamos que se dice en la iglesia, bueno, orá y ujú, reprende ese sentimiento y qué sé yo, como que dije, ay Señor, estoy pecando en algo, estoy haciendo algo mal. Y me llevó a estudiar mucho sobre la ansiedad y cuántas personas luchan hoy en día con esto en silencio. claro, Es algo claro. y yo por mucho tiempo, por muchas semanas lo venía luchando sola, en silencio, no le contaba a nadie, tenía Ujú, miedo de contar esa debilidad a alguien, porque decía, no, ¿qué va a decir la gente de mí? Que, qué sé yo, ujú, digo que soy cristiana, estoy luchando con ansiedad. ujú, ujú, Em, Hasta que llegué a entender que no es algo desconocido para la gente esto. ujú. Muchas personas hoy en día luchan con la ansiedad y es una emoción, obviamente Dios nos regaló las emociones, pero estas emociones, si no las llevamos constantemente a Cristo, obviamente pueden haber momentos que se descontrolan. Así es. ¿Lograste descubrir el origen de la ansiedad? Sí, yo creo que estoy en eso. Como no puedo decir como que ya como que ya estoy libre de eso, porque todavía hasta hoy, como que todavía sigo como en ese proceso Ujú, de aprender a conocer mis emociones, conocerme a mí y cómo cuando llega eso en el día, yo pueda llevarlo a la luz de Cristo. Pero creo que algo que me llevó mucho a como que me agarró esa desesperación, ese miedo por el futuro. Nunca me ujú, pasó. ujú, Nunca como que me puse a meditar mucho en el futuro porque yo decía, bueno, el futuro pertenece al Señor, tengo hoy, hoy es el día que tengo, el presente, que es un regalo de Dios. Pero me agarró como preocupación por el futuro. No sé por qué, como me empecé a preocupar por cómo iba a ser mi futuro. ujú, Y me entró, y juntamente con la ansiedad, obviamente viene con el combo del miedo, ujú, con el miedo de qué va a pasar en el mañana y te paraliza. Yo sentía que me ujú. paralizaba. Yo sentía como que yo estaba literalmente paralizada. Claro, eso se une al no poder dormir, cansancio Total, extremo, y el sí. cansancio va a producir pensamientos distorsionados, Ujú. debilidad Física, emocional. física y emocional, y esto nos tiene que llevar a acción. ¿Qué acciones tomaste? Sí, mira, yo primero dije, bueno, sí, ¿qué puedo hacer yo en mis fuerzas? Ujú, ¿Verdad? Y mi esposo estuvo conmigo en todo este proceso. Él me dijo que también, que también tuvo momentos, temporadas de ansiedad en su vida y como que yo decía, bueno, qué lindo es saber que alguien me entiende lo que estoy pasando. ujú, Porque uno de los síntomas de la ansiedad es que vos pensás que nadie sabe lo que estás pasando. Vos decís, ujú, nadie me va a entender cómo siento porque yo no sabía describir con palabras el sentimiento que tenía. ujú, Y yo dije, ¿qué puedo hacer yo por mis fuerzas para mejorar esto? Obviamente, qué sé yo, tratar el doctor Bernardo Stamateas habla mucho de esto y me encanta cómo lo explica. Dice que la ansiedad de la noche es la ansiedad del día. ujú, La ansiedad que sentís por la noche no es el problema de la noche, es la del día, que tu mente, como es una máquina, no para, no deja de pensar. Ahí, como decís, el cansancio de la noche que no pudiste dormir, te lleva a sobrepensar en cosas que están ahí dando vueltas en tu cabeza, en tu cabeza. Entonces yo dije, tengo que aprender a controlar mis pensamientos. Y ujú. Claro. qué difícil es controlar los pensamientos, porque yo decía, no tengo que pensar en esto, pero es como que tu mente cuando le decís no pienses en esto, Ujú, piensa aún más. claro. Es súper complejo. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer yo en mis fuerzas para poder mejorar esto? Y obviamente tomé medidas físicas, como que sé yo, empecé a hacer más ejercicio, a salir más al sol, me di cuenta que no salía mucho al Ujú, sol. Dije, ujú. bueno, también eso puede ser que me está Así es. afectando. Ujú, Salir al sol, hacer más ejercicio, comer más sano e hidratarme más, pero ujú, aún seguía ese sentimiento. Entonces yo dije, Señor, por mi fuerza, por mi capacidad, yo estoy haciendo todo lo humanamente posible, pero esta emoción, este sentimiento no se va de mí. Sigue ahí presente y me sigue atormentando. Y muchas veces yo decía,
y creo firmemente que esto es así, que la palabra de Dios es ese bálsamo para el corazón que es la cura para nuestra ansiedad. Ujú, Pero yo pensaba que era como ese antídoto mágico, como que yo decía, en el nombre de Jesús se va esta ansiedad. Y me di cuenta que no funcionaba así. ujú, Me daba cuenta que era una permanencia constante en la palabra de Dios. ujú, Vemos los salmos, David, cómo exponía constantemente a Dios sus emociones. ujú. Es increíble cómo él expone, Señor, estoy en un mar de lágrimas. O sea, el hombre lloraba día y noche, se sentía angustiado, atormentado, quería llorar de día, de noche, se sentía perseguido. Me imagino que luchaba también muchísimo con sus emociones. Y todo Salmo está lleno de emociones. Y cómo ahí, en presencia de esas emociones, Dios se glorificaba en David. Wow. Entonces, Ujú. lo que aprendí en este proceso es a constantemente presentar mis pensamientos delante de Dios. Amén. Porque hay pensamientos que van a venir que yo no quiero pensar, Ujú, que yo sé que está mal lo que estoy pensando, pero vienen, están ujú, ahí. ujú. Entonces, Señor, estos pensamientos quiero traerlos a la luz de tu palabra y someter mi mente, porque mi mente, si yo le doy rienda suelta, se va. Exacto. Esto es lo que nos lleva a nosotros a depender de la palabra y a permanecer en él. Creo que a todos nos ha pasado Mm, por diferentes razones, ya sea nos equivocamos en algo o vienen sin ninguna razón de ser y nos atormenta mm, principalmente en la noche. ¿Cómo mm, distinguir entre un miedo natural que nos permite ser preventivos, estar alerta, a una ansiedad que no tiene ningún fundamento? mm? Me gusta porque el miedo es una emoción que Dios puso en nosotros, Ujú, que obviamente no nos ayuda o sea, naturalmente tener miedo, si lo pensás bien, te ayuda a cuidarte, a protegerte de cosas que tal vez ujú, están mal o te van a hacer daño. Pero llega un momento que tal vez ese miedo se vuelve tan obsesivo que te bloquea, que te limita y que no te deja avanzar. Y eso es lo que me pasó a mí, como que yo me sentía bloqueada. ujú, Me sentía que el miedo, que ya no era un miedo saludable, que ya no ujú, era como esa preocupación saludable, sino que ya era obsesiva. ujú. Que sé que muchas personas, hablando de este tema con varias personas, me decían, así mismo me siento. Y es, y yo sé que las emociones fueron puestas por Dios para en nosotros, pero si nosotros, como dije, no sometemos esto al Señor, esto se descontrola. Exacto. Si no lo sometemos, el miedo, que es una emoción que Dios puso para protegernos, para poner como un alto en tu vida, si no lo controlas, si no lo llevas a la luz de la palabra, se descontrola y es un enredo de pensamientos en tu mente. Ujú. Lo que veo que muchas personas hacen es tratar de escapar o de huir, por ejemplo, meterse en redes sociales, ver Ujú. películas o tratar de evadir eso, pero eso no lo resuelve. A mí me pasaba eso que cuando estaba en ese periodo de ansiedad que me daba, era impresionante como que inconscientemente Ujú, yo estaba hablando así, tuc, 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 redes, como que mi mente buscaba un escape ujú, y lo encontraba en las redes sociales y me hacía peor. O sea, ujú, es increíble y lo viví, lo experimenté, lo testifiqué en mi vida propia, cómo las redes sociales empeoraban mis momentos de ansiedad. En ese caso, ¿qué decisión tomaste? Dejé las redes por un tiempo, creo que fueron 2 semanas, y fui la mujer más feliz. Ujú, muy bien. Mi esposo y yo trabajamos mucho con redes, obviamente estamos siempre presentes ahí, y yo le dije un tiempo: "No quiero volver más a las redes", le dije. Ujú, Quiero borrarme del mundo porque sentía que me estaba haciendo mucho daño. mm, Yo decía: "No, pero yo no sigo nada malo". ujú, Me escondía detrás de eso, como que no, yo no sigo nada malo, yo veo la foto de mis amigas o de mis amigos, o estoy viendo cosas buenas, versículos, todo, pero cuando me acuerdo cuando dejé las redes, me empecé a enfocar en las cosas que realmente eran importantes para mí, sin andar pensando en dónde se fue mi amiga, dónde se fue allá el otro, qué hizo la persona acá. Dejé de comparar mi vida tan perfecta con la vida de los demás, que yo veía, no, yo estoy acá re mal sufriendo con ansiedad y veo a la otra persona que está su vida perfecta. ujú. Y era un enredo de pensamientos
y qué daño está haciendo las redes sociales a nuestra salud mental. Ujú. Y es importante que cada uno de nosotros, en lugar de evadir esa lucha, lo enfrentemos, porque puede Ujú. ser Dios llamándonos a una intimidad mayor, Wow. a un encuentro plenamente con Él. ¿Cuál piensas que es el origen desde la perspectiva bíblica del temor y la ansiedad? Bueno, mira, como hablábamos, que muchas veces muchos de nosotros tratamos de Ujú, rechazar esas emociones, como que no, esto está mal, esto es malo. Pero yo aprendí a conocer más a Dios a través de este mm, proceso. Esas ujú, noches que no podía dormir, me acuerdo que yo luchaba conmigo, decía, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Y en lugar de ponerme a luchar con mis pensamientos, decía, voy a sentarme, voy a traer mi Biblia y voy a orar. amén. Y entonces hice ese pequeño cambio, es decir, voy a dejar de luchar con mis pensamientos y ese rechazo a esta emoción que tengo y voy a hablar con Dios a esta hora de la madrugada. Mientras toda la casa duerme, yo me voy a poner a orar y a conversar con Dios y a exponerle mi corazón a mis pensamientos. Y yo tal vez pienso y he experimentado a Dios tan grandemente en estos momentos de miedo, de ansiedad, de preocupación, que van a llegar a nuestras vidas. Porque el, Hmm, el miedo, el temor, la ansiedad, todas esas cosas que a veces lo escuchamos como malo, claro que sí, traen sentimientos como que de, ¿por qué me siento así? No quiero, no me quiero hmm, sentir así, porque yo le decía a Seba, ya no me quiero sentir así, pero es ujú, como que me supera, es algo que me impulsa o piensa cosas que no quiero pensar. Y yo decía, Señor, quiero conocerte más, quiero conocer más a tu carácter en esta temporada de ansiedad. Porque ujú, yo decía, esto también va a pasar. Yo sé que esta temporada, y si hay alguien escuchando que tal vez dice, va a ser eterno, porque eso es lo que crea la ansiedad, de que ujú, siempre te vas a sentir así y que no hay salida, que ya no hay cura, que ya no hay solución. Yo me sentía así, yo decía, toda la vida voy a luchar con esto, les decía a ujú, Seba. Toda la vida voy a estar atada, voy a ser esclava a estos sentimientos. Y después sentía como que el Señor me recordaba, no, esto va a pasar también, ujú. pero hay una parte de mi carácter que yo quiero que tú conozcas en medio de esta temporada. Wow. Y cuando mis emociones estaban más enredadas, yo decía, Señor, tú nunca te enredas. Tú Ujú, eres el mismo, sigues constante, sigues permanente, sigues firme y eso me da paz, saber que ujú, Él me conoce y que aún en mis peores enredos que ni yo sabía, podría explicar, había un Dios que me conocía, que mm. estaba constantemente yo en su mente, en la palma de sus manos ahí y sabiendo que Él cuidaba de mí, aun cuando ni yo podía cuidarme a mí misma. Wow, wow. Esto me hace pensar en una serie que grabé que se llama Caleb, un ejemplo de perseverancia. Está en el app Mm, de Enfoque a la Familia y tiene como meta ayudarnos a perseverar en medio de los pensamientos negativos de personas tóxicas, de un wow. ambiente rebelde, que espero que usted pueda disfrutar y entender que hay destino. Y lo ha dicho muy bien. Esto va a pasar. A Mm, todos nos ha pasado. Yo recuerdo una de esas temporadas duras donde me equivoqué en un negocio, no llevé nuestro abogado y eso hizo que cometiera un error arriesgando una alta suma de dinero. Me llenó de culpa, de vergüenza, de preocupación, cómo resolver lo que mm. estábamos resolviendo y la angustia se unió con el desvelo con la preocupación, con Mm, pensamientos distorsionados, se notaba en mi rostro, en mi cansancio. Y yo le decía: "Señor, ¿pero qué hago? ¿Cómo?". Y un día sentí en mi corazón y me llevó a la escena del pueblo de Israel dando vuelta a través de los muros de Jericó, mm, alabando y exaltándome. Y el Señor me decía: "Alábame y adórame". Simplemente. Por dentro amén. yo argumentaba: "¿Y cómo lo resuelve esto?". Y el Mm, Señor me recordaba: "Las murallas cayeron solo porque ellos adoraron y alabaron". amén. Y Wow, y y él eso me y el Señor me decía: "Cuando vuelvas a dormir, porque confías en mí, yo haré el milagro". wow, 4 años después, Él hizo wow. el milagro, pero fueron muchas noches angustiosas donde sudaba,
donde tenía todos estos pensamientos que Sí. me aturdían. Y la tendencia de uno es pelearlo en su propio argumento, Totalmente. pero lo que hay que hacer es rendirse a los pies de la cruz. Mm, Eh, Esa fue la forma en que lo enfrenté, hasta mm, que alabando, adorando, buscando, metiéndome con Él, es como morir a uno para que totalmente. toda la fuerza venga de Él y la Ujú, dependencia mm. sea de Él. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pasando este momento el día de hoy? Wow. Mira, algo que he aprendido en esta temporada es aprender aprender a entender, porque es algo que se aprende, Ujú, a descansar en saber que yo no soy Dios. muy bien. Porque algo que nos lleva a ponernos muy ansiosos es querer controlar nuestra propia vida. Ujú, Y es algo que yo me di cuenta que yo quería hacer. Como que mm, yo decía, Dios, estos son mis planes, ujú, los quiero así. Y como que a veces somos muchos así con Dios, como que Dios, estos son ujú, mis planes. Y como que Dios a veces se ríe y no, no son los planes que tengo para vos en este momento. Aprender a descansar en mi soberanía. Y es algo que tenemos que aprender a decir, Señor, yo no soy Dios. mm, Tú eres Dios, tú así estás es. sentado en el trono. Esto se Ujú, trata de ti, de tu historia, y yo estoy metida en tu historia, no tú en la mía, en el sentido que ujú, debo saber quién es el rey. Y ese pensamiento me traía tanto consuelo y me hacía ujú, humillarme a mí misma, decir, yo no soy la que está a control de mi vida, porque el control se me va de las manos. Muchos de nosotros sufrimos por eso que queremos controlar y muchas somos las mujeres, nos encanta el control. ujú. Queremos tener el control de todas las cosas y a veces las cosas no van como uno quiere. Y es ahí cuando Dios te dice, aprende a descansar en mi soberanía. Que cuando Amén. las cosas se salen de control, que cuando pasan cosas que no querías que pasen, cuando tus planes fracasan, cuando tus sueños no salen como querías, que aprendas a descansar en la soberanía de Dios. Eso me trajo tanta paz y tanto consuelo y oro para que si Mm, hay alguien que nos está escuchando y que dice, yo no puedo dormir, tengo pensamientos que no quiero tener, mi corazón está a 1000 por hora, no me puedo calmar, no me puedo tranquilizar. Que sepas que nuestro corazón humano es ansioso, mm, es estresado, se enreda por cualquier cosa, nos angustiamos por cualquier cosa, tenemos temor de malas noticias. Y es ahí cuando el buen pastor, eso me mm, gusta, él da su vida por sus ovejas. mm, Y cuando entendemos a conocer a Dios en medio de la tormenta, y me gustó lo que dijiste, a adorarlo y alabarlo en la noche más oscura, así como Pablo y Silas, en medio de la noche más oscura, encerrados en una celda, encadenados. Así podemos estar, muchos de nosotros nos sentimos así, encadenados en la noche más oscura, en la medianoche. mm. Ahí es cuando decimos, Señor, te voy a alabar y te voy a glorificar en medio, en la medianoche, cuando Así todo se es. ve oscuro, y ahí voy a poder ver tu mano. Amén. Es la mejor forma. Es perseverar ahí, Así es. en creerle a Él. ¿Cuánto el miedo, la angustia, la preocupación, la ansiedad interfiere con el cumplimiento del propósito de Dios a nuestra vida? Sí. Porque yo he visto amigos que en medio de estas crisis lo abandonan todo Ujú. y lo dejan todo. Y a mí me da dolor. Y es que todos hemos pasado por ahí, Sí. todos hemos pasado por momentos difíciles, noches largas, pensamientos que no quiero, no Mm, puedo conciliar el sueño. Y uno entiende que es algo espiritual, que es algo sí. emocional y que hay que pelearlo ahí. Mm, ¿Cómo puede interferir esto con mm, el cumplimiento del propósito de Dios mm. para nuestra vida? Sí, esto que estás diciendo es muy, muy interesante porque he conocido personas, incluso yo fui una de esas personas que decía, yo no me siento suficiente para cumplir el propósito de Dios para mi vida. O sea, Mm, como que vemos el propósito de Dios algo tan grande y nosotros tan insuficientes, y eso nos lleva a tener miedo y a tener temor de no poder ser capaces de cumplirlo. ujú, Y me encanta porque la Biblia está llena de hombres y mujeres que se sentían a sí mismos. ujú. Moisés decía, yo Moisés. no me siento capaz de presentarme del faraón, soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar? No me siento capaz. Y de nuevo Dios le decía, yo soy. O sea, no eres Ujú, tú, Moisés, soy ujú, yo.
No se Ujú, trata de ti, no es por tus fuerzas, se trata de mí. ujú, Gedeón también, me encanta la historia de Gedeón porque él se sentía insuficiente, el más insignificante de su ujú, familia. Y ujú. otra vez vemos el poder de Dios glorificarse en su debilidad. Wow. Corintios nos habla de esto que dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ahí cuando en tu insuficiencia, cuando más ansioso te sentís, cuando con más miedo tenés, de eso se trata, De eso se de eso se trata. trata, de que Ujú. así de insignificantes Hmm. somos. Entonces Pablo termina diciendo, entonces me gloriaré en mi debilidad, Me encanta. porque ese gloriarme en mi debilidad es reconocer que soy débil para que toda la suficiencia, el poder venga de Wow, Él y amén. no de mí. ¿Qué estrategia deberíamos de utilizar para mantenernos enfocados en el cumplimiento del propósito de Dios y para superar estos momentos? Yo en mi vida lo que a mí me ha funcionado y he experimentado y donde más he visto la mano de Dios es enfocarme en conocerlo más a Él. No ponerme ansiosa o estresada por tratar de solucionar las cosas que no están resueltas en mi vida, porque es ahí cuando entramos en este rollo de sin fin, en este, como si Ujú, este laberinto que no para, sino en conocer a Dios. Y esta semana estaba leyendo un libro que hablaba de cómo conocer más a Dios y decía, qué ignorantes somos a veces, que pensamos que conocemos a Dios y qué tan poco lo conocemos mm, realmente. Porque cuando vienen las tormentas, ahí dudamos de Dios. ¿Por qué no le conocemos? Porque sacamos nuestros ojos de Él. Por eso tenemos miedo, ansiedad, preocupaciones, dudamos de Dios. Porque eso nos muestra qué tan poco aún lo conocemos. Y esto es muy wow. fuerte decirlo. Sí, Y no importa, tal vez a veces decimos, ah, no, yo ya vengo tantos años en la iglesia, y yo tantos años de cristiano, tantos años de conocer a Dios. Pero pregúntate realmente, ¿conoces verdaderamente a Dios? Que cuando vienen las tormentas de la vida y cuando vienen estas temporadas difíciles de ansiedad y de preocupación, ¿puedo descansar realmente en lo que yo ya conozco de Dios? Porque es ahí, eso es lo que hace la diferencia. wow. Que cuando empiezan a venir las tormentas, ¿está realmente tu casa fundada sobre la roca o no? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia de una Wow. persona que conoce a Dios, descansa en su carácter, sabe que Él no cambia, sabe que Él va a estar ahí, que Él no puede mentir, que Él no puede fallar porque su carácter no le permite, Él es fiel. Pero Amén. si nosotros no conocemos esa parte del corazón de Dios, ¿cómo vamos a confiar cuando vienen los momentos Ujú, difíciles? así es. Algo que yo te recomendaría es que te unas a otros cristianos Sí. para orar y buscar de Dios y abrirte y ser vulnerable. Me duele. Otras madres, otros padres, otros esposos, donde podamos aprender cómo ellos lo han enfrentado, así como lo estamos dialogando. Acá uno se siente identificado porque dice, wow, no solo a mí me ha pasado, Ujú. a A todos todos. nos ha pasado, ¿no? Jesús en Getsemaní estaba Wow. angustiado hasta la muerte, Ujú. ¿no? Era un momento de angustia. David, en medio Sí. de sus carreras, él clamaba a Dios y gemía a Dios, pero ahí Mm. se iba fortaleciendo el carácter. Uno de los retos que hoy enfrentamos, Andrea, es la comparación y es la crítica. Mm. La crítica hoy es salvaje, el menosprecio es abierto en las redes sociales, Mm. y eso está provocando un nivel de ansiedad muy alto. Sí. Uno, porque nos comparamos. Dos, porque creemos que la vida del otro es perfecta y es tan enredada como la nuestra o peor, solo que cada persona en la parte pública presenta su versión, su Mejorada. mejor versión y maquillada, ¿ah? Y Totalmente. Sí, maquillada, ¿ah? Con sí. filtros y todo, ¿no? Los mejores Sí. filtros. Bueno, ¿cómo enfrentar la crítica? Cuando nos Mm. critican en público, cuando no conozco a esta persona y me critica, o cuando Mm. comienza un chisme y nos duele Mm. profundamente. Por algo creo que con justa razón se conoce a esta generación en la que estamos viviendo como la generación más ansiosa. Ujú, Porque por esto que estás hablando, es la generación que más está expuesta a redes sociales y ahí, como si te expones a las redes sociales, estás totalmente expuesto a recibir todo tipo de comentarios. ujú, El botón de comentarios está abierto para que cualquiera comente, ¿verdad? Entonces,
al estar ahí expuesto, tenemos que saber que también estamos expuestos a que la gente, no, como decís, te llegue todo tipo de comentarios. Y es aprender como hablamos aquí también, de saber quién sos realmente en Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de ti, no lo que los demás? Porque cómo lidiar con las críticas, creo que es una de las cosas que más pueden o elevarnos para arriba con el orgullo de te dicen algo y vos ya te crees como, wow, me dijeron esto y esto es lo que soy y esto me define, o te puede tumbar. Te dicen algo que no lo esperabas, que no te gusta y te tumba y te destroza. Ujú, Entonces, aprender a lidiar con ese tipo de críticas creo que es muy importante y saludable y también a llevar todo eso, a decir, Señor, yo quiero que tú me definas a mí, no lo que amén. otros dicen de mí, no lo que yo digo de mí, porque eso puede variar depende cómo se levantó la otra persona, si se Ujú, peleó con su esposo, su esposa, su hijo. No puedo depender de cómo se levantaron los demás hoy. ujú, Tengo que depender en un Dios que no cambia, que siempre sigue el mismo. ujú. Y entender eso es algo que tanto me apasiona de Dios, que Él no es como nosotros. Y eso lo hace Dios, eso lo hace apartado. De que Así nosotros, es. nuestras emociones, así como dijiste, todos luchamos con eso. Muy Todos, bien. todos, todos nos enredamos con nuestras propias vidas, pero saber que Dios es apartado, es diferente, está en otra categoría, me hace poner mi confianza en Él porque Él no cambia. Hmm. Y eso me hace decir, Señor, puedo confiar en ti. Amén, amén. Esta actitud valiente es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque una palabra negativa, una palabra de crítica, siempre pesa en el corazón de todos. Yo le Sí. recomendaría que elimine de sus redes aquellas personas tóxicas. Muy bueno. No las invite a su casa, es decir, no es justo que usted las invite a la sala de su casa para que le critiquen a usted. Número Así uno. es. Número dos, aléjese de ambientes tóxicos, ya Mm. sean redes sociales o ya sea amistades, donde usted siente que le drenan la energía, donde usted siente que usted sale angustiado, preocupado luego de hablar con estas personas. Sea muy Intencional. elegante, pero muy intencional en decir chao, chao, Sí, nos sí. vemos otro día y elija sabiamente las personas con las que quiere usted reunirse. En una ocasión escuché en Paraguay cómo surgió el grupo de madres que oran. Una mamá en Mm, el auto, ujú. angustiada, llorando, otra se le acercó y le dijo qué pasa. Se identificaron, comenzaron a orar, otras comenzaron a sumarse y comenzó todo un movimiento de madres que oran por sus Wow. hijos. Esto trajo fortaleza, consuelo, ánimo, se han acompañado y son parte hoy de un movimiento Mm, mundial. Es importante que nosotros aprendamos a elegir sabiamente dónde vamos, con qué alimentamos nuestra vida. mm, Por ejemplo, si oír noticias le produce ansiedad, temor, no lo haga. mm. Las noticias están diseñadas para producir eso, adicción a ese tipo de temor. Y a ellos les encanta eso. Sí. Si usted participa de grupos donde se genera este tipo de ambiente, aléjese y busque ambientes que lean la Biblia, ambientes que nutran de vida su corazón. Pero usted y yo debemos ser intencionales. Jesús me encanta porque se tomó el tiempo de hablar de la preocupación Ujú, bien intencionalmente. Vemos que Jesús muchas veces dijo, no se preocupen por el mañana, el famoso versículo, ¿verdad? De qué comerán, qué beberán, no se preocupen por su vida, sino que busquen primeramente el reino de Dios. Y me gusta mucho eso porque nos lleva a vivir dependiendo de Él, de mm, un día a la vez. Y me encanta esa canción tan famosa que dice, un día a la vez, mi Cristo. ujú, Eso es lo que quiero. Me gusta porque el presente, es un regalo que tenemos hoy. El ayer ya pasó y el mañana tampoco no nos pertenece. No tenemos seguro el mañana, pero tenemos el hoy. Y saber que Dios está presente conmigo hoy, aún en mi futuro, hace que esas preocupaciones vayan perdiendo brillo, ujú, vayan perdiendo fuerza, vayan perdiendo valor. Porque incluso la Biblia dice, ¿de qué sirve preocuparse? O sea, no vas a añadir un día ujú. más a tu Existencia, claro. existencia, a tu vida con preocuparte.
Aunque yo sé que es fácil tal vez decirlo, pero vivirlo a veces se pone difícil. Pero es algo que tenemos que aprender constantemente a decir, Señor, quiero depender de ti. Y me Wow. gusta lo que dijiste de cómo muchos dicen 365 veces, dicen, no Ujú. temas la Biblia, uno para cada día. Y es de eso, de Señor, quiero aprender a depender de ti, de que en el amor no hay temor, en el amor no hay temor, en el Ujú. que el amor echa fuera el temor. ¿Cuál amor? ¿De qué amor está hablando? Del amor perfecto de Cristo Jesús. Así es. Ese es el amor que echa fuera el temor. Entonces, Mm, cuando más perseveramos en conocer el amor de Dios, el temor pierde fuerza, pierde brillo, porque siempre va a estar ahí queriendo tocar a la puerta de tu corazón el miedo y el temor. ujú, Siempre. El ujú, enemigo va a querer siempre venir a golpear la puerta de tu corazón con temor, pero es ujú, ahí cuando el amor de Cristo se hace mucho más fuerte y podemos vencer al temor. mm, Y la Biblia está llena de promesas. Es cuestión de que nosotros nos sentemos y podamos agarrar y apropiarnos de esas promesas y decir, Señor, lo que tú prometiste, tú lo harás y puedo descansar en que el mañana te pertenece a ti. Así es. ¿Cómo has encontrado consuelo en las promesas de Dios en esta misión maravillosa de ser madre y Mm, principalmente madre primeriza? sí, es un desafío hermoso, una aventura tan linda ser mamá y sí que te enseña a depender de Dios. Ujú, Porque imagínate que un pequeño ser humano, toda la vida de un pequeño ser humano dependa completamente de vos. ujú, Y eso es un desafío enorme, es un ujú, desafío mental, físico, almático, pero cuando una de las promesas que siempre tengo presente conmigo cuando tal vez viajo y no puedo traerla a mi bebé conmigo, o como ahora, por ejemplo, que se quedó ahí en casa con sus abuelos y yo estoy acá, y me agarra como esa, ¿y si algo le pasa y yo no estoy? Porque eso le viene, te viene, ujú, ¿no? O sea, es como esa culpa de la mamá, que en inglés le dicen como el mom guilt, como que la culpa de no estar presente siempre con tu bebé. Y te quiere venir esos pensamientos así. Yo digo, Señor, tú cuidas mejor a Jere que yo. Tú amas más a Jere de lo que yo le amo. Tú le pastoreas mejor a él de lo que yo le puedo pastorear. Tú proteges mejor su corazón que yo. Y entender que Dios tiene cuidado de él, de que ujú, nuestros hijos son de él. Nosotros obviamente tenemos obviamente la responsabilidad de cuidarlos, de pastorearlos, de discipularlos, pero es que lindo es entender que Dios ama más a mis hijos que yo. Por lo tanto, mm, Dios los cuida mejor, Dios los pastorea mejor. Y es traerlos constantemente, sí, Señor, es tu hijo. Ayúdame, dame la gracia de cuidarlo, de guiarlo en tus caminos, pero entender siempre que Él es tuyo. amén. Una de las cosas lindas que puedes vivir es tener a tus suegros y a Mm, los abuelos de Jere cerca. Y hoy hay una tendencia a querer separarse de los mm, padres y de los suegros para evitar la interferencia, eh, que una interferencia mayor puede ser negativa, es decir, malsana, va a traer fricción. Pero ¿cómo has aprovechado la presencia de los abuelos de Jere para hacerte complementar? wow. Tengo la bendición y así, bendición de verdad de tener a mis suegros cerca de nosotros y veo el vínculo que tiene Jere, mi hijo se llama Jeremías, con sus abuelos y me conmueve. Mm, Cuando ellos le vienen a buscar en la casa y él se va, me dice, chao mami. Yo veo que él se va feliz. Y yo digo, qué bendición tiene él de poder disfrutar el amor de sus abuelos. ujú, No le quiero sacar esa bendición, ujú, no le quiero sacar ese regalo, de que él pueda disfrutar el amor de su abuelo, de su abuela, de sus tíos. Y obviamente, yo sé que él sabe quién es su mamá y su papá. Él ya entiende que yo soy mami, él es papi, pero también que pueda conocer y experimentar
la bendición de poder tener el regalo de los abuelos, porque los abuelos son un regalo de Dios. Exacto. Dicen que algunos estudios dicen que los abuelos que tienen contacto con sus nietos viven más y todo. Claro, yo voy a vivir 100 años. Amén, amén. Yo Pero, disfruto a mis pero, nietos. pero sí conozco Ujú, mamás, amigas que me dicen, ¿cómo podés hacer eso? O sea, en el sentido de como que nos volvemos cluecas, ¿verdad? Como las ujú, gallinitas que no, ahí la tienen bajo el ala. Pero digo, Señor, mis hijos son, cuesta mucho esto, pero sí, Señor, mis hijos son para vos. Y quiero que ellos crezcan aprendiendo a mirarte a ti y amando a las demás personas, ¿no? También. hmm. ¿Qué consejo le darías a una madre primeriza que tiene miedo, Mm, miedo del futuro, miedo de si va a hacerlo bien, miedo de si mm, le pasa algo a su hijo? ¿Qué le dirías? mm. Me pasó muchas veces y hasta ahora. No importa tal vez si sos mamá primeriza o tenés 5 o 6 hijos, siempre está ese temor de ¿será que lo estoy haciendo bien? Y una vez leí una frase que decía, si te preguntas si lo estás haciendo bien, ya lo estás haciendo bien. Ujú, Si te preguntas si será que estoy haciendo, es porque estás queriendo hacer las cosas bien y eso está bueno. Em, y lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a Dios y que ellos puedan ver ese amor en ti. mm, Ese es el mejor regalo que puedes hacer a tus hijos. No los regalos que le compres, porque no se van a acordar. ujú, Cuando sean grandes no se van a acordar cuántos juguetes estaban llenos, no se van a acordar de eso, no se van a acordar tal vez de tantas, qué ropa, qué marca de ropa le ponías, qué marca es, no se van a acordar de eso. ujú. Lo que queda marcado en el corazón de un hijo es el amor que teníamos hacia Dios y hacia las personas. Eso es lo que Wow. marca la vida de un niño, de que luego va creciendo, un adolescente, la fe que se vive. Ujú, Entonces, yo siempre digo, Señor, ayúdame a que el mejor regalo que yo le deje a mis hijos no sea los juguetes lindos, no sea marcas lindas que siempre le vestí. No, 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 no. Señor, ayúdame a que ellos puedan ver en mí reflejado una fe que no solamente yo decía de boca para afuera, sino que la vivía. wow. Entonces, quiero que eso sea el legado que ellos vean decir, mamá y papá vivían su fe. Hmm. ¿Cómo te han ayudado otras personas en esos momentos difíciles de angustia, de temor? Pienso en tu esposo o en Mm, tus amigos. ¿Con quién lo hablas? ¿Y qué mm. papel juega el que yo me abra a otras personas que me aman viviendo un proceso de angustia o de ansiedad? Me cambió, ahora que hablas de este tema, siento que es como muy personal porque, como les contaba al principio, que me agarró como esa temporada que yo me sentía muy ansiosa, que era nuevo para mí porque nunca lo experimenté a ese nivel. Ujú, Entonces, yo me sentía descontrolada y bueno, al primero que le tengo ahí es a mi esposo, y me acuerdo que él me decía simples preguntas como, a ver, contame, ¿cómo te sentís? Eso me preguntaba. Y yo, guau, empezaba a llorar y le contaba. Y saber que él y se callaba, no, solamente se callaba y me escuchaba y yo hablaba y le contaba y trataba de sacar. Me decía, llora, no tengas miedo a llorar. Y yo, como que yo tenía miedo de llorar porque decía, llorar es malo. No quiero ujú, llorar, pero lloro sin querer. Él me decía, llora todo lo que tengas que llorar. Y hablarlo, en este caso con mi esposo, que fue el primero al cual ujú. recurrí, me cambió totalmente. Es como que yo me sentía que alguien agarraba mi carga y pum, me la sacaba de mi espalda. Mm, Y me hacía ver esa situación que yo tenía desde otra perspectiva y todo cambiaba. mm, Pero por mucho tiempo yo decía, no, no quiero sacar esto porque ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? Que es muy tonto lo que estoy pensando, no tiene sentido y saca. Entonces, muchos de nosotros luchamos con eso de no quiero compartirlo porque ¿qué va a pensar de mí? mm. Y ese es el primer pensamiento que el enemigo te quiere poner. Lucha solo, no lo saques a la luz, porque eso es lo que hace el enemigo, trabaja en la oscuridad, donde nadie ve, ahí encerrado, quédate, batalla solo, nadie te va a entender, nadie te va a escuchar, ellos están viviendo, no. Entonces, sacarlo a la luz es exponer esa situación para que la luz de Jesús pueda alumbrar ahí también. Me acuerdo que después lo compartí con una amiga
qué alivio me fue también. Me decía: "Andrea, yo viví esto tantas veces, no estás sola, no es Mm. nada nuevo", me decía. Y yo: "Ay, qué bueno", decía, "no es nada nuevo". O sea, yo sentía como que me entienden. Y si estás luchando hoy, te pido, por favor, sácalo a la luz, compartilo con alguien. Estoy segura que Dios va a poner gente en tu vida, ya la puso, están ahí, para que puedas abrir tu corazón y expresar, no luches solo. Lo peor que hay es batallar solo. Y Mm. no fuimos creados para luchar solos, porque es una lucha interna que luchar, por más que luche, como que no se va. Mm. Lo mejor que hay es luchar con otros. ¿Qué le dirías a un padre que ve a su hija triste, deprimida, angustiada, con razón o sin razón? O a un esposo que ve a su esposa llorar. ¿Qué le dirías? ¿Cómo acompaño a los que sufren en casa? Qué lindo. A mí, en mi caso personal, lo que me ayudaba mucho era que mi esposo esté presente conmigo, que deje todo lo que estaba haciendo, porque a veces es como que, sí, amor, ¿qué te pasa? Y usando el celu, eso no sirve. Que yo decía, no, está haciendo, no, pero cuando dejas todo lo que estás haciendo y venís y te sentás a mi lado y me decís, ¿qué te pasa? Contame. Eso, simplemente ese hecho de estar para la persona, es, eso es lo más lindo. Porque a veces pensamos, ah, no, yo tengo que tener las palabras perfectas y tengo que conocer muchas cosas. No, es acompañar, es estar presentes, llorar con los que lloran, dice la Biblia. Y sabemos mucho reír con los que ríen, pero no sabemos llorar con los que lloran. Nos cuesta mucho ponernos en el lugar de los demás, porque eso es compadecerte de los demás, ponerte en el lugar, sufrir con el sufrimiento del otro, abrazar el sentimiento que tiene el otro, sentir lo que el otro siente. Y eso es difícil, pero estar presentes y decir, quiero estar contigo acá. No, no hace falta que le hagas miles de preguntas o que, no, a estar ahí, eso para mí, que él esté conmigo ahí o que mi amiga me diga, Andrea, cuando necesites, no importa la hora, llámame, yo voy a estar acá. Saber eso ya me daba paz. Wow, qué Saber eso ya me hermoso. daba paz. Gracias por mostrarte vulnerable, por abrir tu corazón. Gracias por ser un referente para la nueva generación. Y gracias por estar acá en Enfoque a la Familia. No, muy honrada y gracias a todas las personas también que sé que tal vez están luchando con esto en silencio. Oro para que el Señor pueda traer conocimiento de su carácter a tu vida. Amén. ¿Y por qué no oras por ellos? ¿Sí? Oramos, Señor, te doy tantas gracias, Dios, porque tú eres un Dios presente, Señor, aún en nuestro dolor, aún en nuestros enredos mentales, aún en la más densa ansiedad, en el miedo más profundo, Señor, tú sigues siendo Dios. Tú sigues sentado en el trono, Dios. Yo te doy gracias por cada persona que está tal vez viendo o escuchando esto, Señor, en cualquier parte que se encuentren, Señor, que tu presencia pueda abrazarlos con una paz que no se pueda explicar, Señor, porque tú eres el único capaz de darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo te pido que así como tú calmaste las tormentas, Señor, que puedas calmar las nuestras, Señor, que puedas calmar nuestras tormentas del alma, del corazón, esas preocupaciones, ese miedo por el futuro, todo lo que nos angustia, Señor, lo sometemos a ti sabiendo que tú eres un Dios constante, un Dios de amor que no falla, que no puede fallar a su palabra, Señor, y descansamos en tus promesas que son fieles y verdaderas. Gracias por este tiempo tan lindo, Dios. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mil gracias, Andrea. Y gracias a usted por habernos acompañado hoy en Enfoque a la Familia. Jesús llegó 4 días después de que Marta y María le dijeron que su amigo estaba enfermo. Cuando vio el llanto de Marta y María, Jesús lloró. Jesús lloró con el dolor de ellas, aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro. Lo que quiero decirte es que Jesús también llora contigo, te abraza, te acompaña, estará con nosotros hasta el final de nuestros días. No vamos solos en esta misión. Un fuerte abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.